Andrea Calpas, yo soy fitoterapeuta con una especialización en lo que es la alimentación terapéutica y medicinal y un posgrado en microbiota. Y me especialicé en lo que es la fitoterapia práctica, aplicada, que para mí eso significa todo lo que puedo llevar a la cocina, que es el ámbito de un poco de mi espacio de trabajo y de lo que me interesa personalmente. Entonces, adelante. Hoy lo que vamos a ver, quiero hacer una síntesis, una breve introducción sobre lo que son los remedios naturales que todos podemos elaborarlos en nuestras cocinas, ¿sí? Desde casa, y es un tema que para mí es muy interesante porque estamos en otoño. Entonces, otoño es durante el año una nueva estación, una estación que ya nos alejó del verano, independientemente de la temperatura Celsius, ¿sí? Sino por su energética. Entonces, el otoño nos va a ir llevando a las personas hacia la temporada o el tiempo del invierno, que estamos en un momento de recogernos, de mirar hacia adentro energéticamente, pero también es como abrirle la puerta a muchos desequilibrios y manifestaciones en nuestra salud que tienen que ver con un estado emocional propio de la energética del otoño-invierno, que hay menos luz, hay más encierro, pero también físicamente es una época que ponemos la semilla para cuadros inflamatorios, porque cambiamos la alimentación, porque cambiamos nuestras actividades físicas, porque modifican nuestras relaciones, porque cambia el clima y aparecen congestiones, aparece la flema, los dolores articulares y bien, en nuestras cocinas, en nuestros hogares tenemos todo para prevenir un montón de situaciones y poder sentirnos mejor. Y lo que para mí es fundamental, poder estar contentos, vivir con más contentura, independientemente del contexto en el cual uno se encuentra, ¿no es cierto? Entonces, hablar de remedios naturales en realidad significa pensar en un estilo de vida. Hablar de remedios naturales es pensar en una práctica de vida cotidiana que no se opone con la medicina alopática y tradicional. Los remedios naturales que nosotros podemos elaborar y consumimos, de hecho, todos los días, no se opone a la medicina alopática, sino debe ser un complemento y coayudante. La medicina está hecha para salvar vidas. Si yo tengo un accidente de auto, una fitoterapia, un abordaje más natural no me va a salvar la vida en ese momento y necesito de la medicina. Pero la mirada más holística, más natural, con los remedios que nosotros tenemos en nuestra cocina, me va a ayudar a mí a transitar de la mejor manera un proceso de curación y de sanación. Entonces, yo puedo usar remedios naturales y eso no significa, por eso no me voy al médico. Todo lo contrario, sino el médico, y con suerte nosotros acá en Misiones cada vez tenemos más profesionales de la salud en distintas especialidades que están integrando a las terapias complementarias, y de hecho tenemos la ley desde hace 2 años ahora, que es un plus y es un beneficio, ¿no? Entonces, esto del estilo de vida implica que si yo pienso que puedo organizarme y tener descanso, me va a cambiar el día a que si yo corro y sigo mis 5 trabajos sin tomar y priorizar el descanso, ¿sí?
el estilo de vida es también ser consciente de o conocer y valorar lo que me rodea, el contacto con la naturaleza y poder tener unas prácticas y un protocolo del cuidado de mí misma que resguarde no solamente el ambiente interno en mi casa y a mí misma y los otros seres que conviven con nosotros, sino también el medio ambiente, ¿no? Y sobre todo se rescata en este estilo de vida lo que es el valorar y reaprender la amorosidad, ¿sí? La amorosidad con aquello que me presenta desafíos, la amorosidad con aquello que me resulta lleno de espinas, con aquello que me aterra, que me da miedo, pero buscar la apertura de espacios y de vínculos donde yo aprendo, primero conmigo misma y después con los demás y mi entorno, esta relación amorosa, ¿no es cierto? No significa que me tengo que hacer amigo y amiga y tengo que querer a los demás, pero la amorosidad desde lo que es el vínculo y el respeto. Entonces, ¿qué sustancias, y bienvenida Claudia, qué sustancias, qué plantas y objetos que son medicinales tenemos nosotros en nuestros hogares o de los que necesitamos? Y en primer lugar yo diría el oxígeno. Nos olvidamos que si no tenemos oxígeno, no sobrevivimos. Y cuando tenemos un mal oxígeno o respiramos aire contaminado, automáticamente nos genera bases inflamatorias que son las bases de muchos malestares, de muchos síntomas y es la base del desarrollo de muchas otras enfermedades. Y junto con el oxígeno va el agua limpia, ¿sí? Entonces, oxígeno y agua son los dos alimentos más importantes junto con la construcción de relaciones amorosas, el amor conmigo y el amor con lo que me rodea, ¿sí? Son estos los tres alimentos básicos para que nosotros podamos vivir y tener equilibrio, ¿sí? Después de el oxígeno y el agua, que entraríamos nos diríamos más a un tema de alimentación. Si por ejemplo yo tomo más, o sea, prioritariamente aguas embotelladas que vienen saborizadas, gaseosas, alcohol, ¿sí? Infusiones endulzadas, todos los productos bebibles light, porque como no quiero engordar, voy por esa línea. Todo lo que esté etiquetado en verde y está además enriquecido, yo no me estoy hidratando. Voy a tener un organismo biológico lleno de fluidos, pero voy a estar en un estado de deshidratación crónica y le abro la puerta a estados inflamatorios. Entonces lo que necesitamos es agua que está presente en todos los alimentos vegetales, el agua líquida que tomamos, ¿sí? Pero también lo que absorbemos a través de nuestra piel, ¿sí? Lo mismo pasa con la hidratación. Si yo tengo una alimentación que prioritariamente sale de paquetes, ¿sí? Y lo complemento con un poco de hojas verdes, ¿sí? Yo no tengo suficientes hidrataciones ni oxígeno, porque yo obtengo el oxígeno no solo por lo que yo respiro. Para eso primero habría que hacer un ejercicio de respiración, quienes sabemos aprender, y los que tienen experiencia o van a una clase de yoga también tienen la experiencia que un ejercicio de respiración agota mucho,
cuando lo hacemos bien, porque no estamos acostumbrados a respirar, a oxigenarnos celularmente. Estamos acostumbrados a inhalar aire y exhalar, inhalar y exhalar, ¿sí? Entonces, ese es un mecanismo casi automático que no nos oxigena. Y los alimentos que consumimos que no provienen de una materia prima, si mi materia prima no es de la fuente directamente, de la tierra al plato, tampoco tengo alimentos que me oxigenan y tampoco me van a hidratar, ¿sí? Entonces, esos dos elementos son medicina absolutamente necesaria e importante. Y podríamos después mencionar, por ejemplo, las especias y los condimentos. Las especias y los condimentos son plantas deshidratadas o secas, o son las semillas, o de tubérculos, o son parte de las flores. En estado deshidratado se denomina especia. Y las usamos porque le dan rico sabor a los alimentos que hacemos. Pero el rol más importante de las especias es su aporte medicinal, curativo. Entonces, a mí me gusta esta época, quizás es la época que más me gusta del año, el otoño, porque abre la puerta a usar muchas especias que nosotros usamos al revés, las usamos a fin de año, en pleno verano, cuando elaboramos nuestros platos de Navidad, ¿sí? Entonces, nuestra cultura occidental tiene como un elemento de usar especias que vienen del hemisferio norte, ¿sí? En mi caso, mi origen es alemán y suizo, noviembre, diciembre huele a especias que son especias para usarlas en invierno, porque son especias que son termogénicas, que significa que nos calientan, nos abrigan, especias que nos permiten armonizar, que nos ponen en otro estado emocional, que trabajan con nuestras energías, envolviéndonos, apapuchándonos, ¿no? Entonces, este es el momento de usar la canela, el cardamomo, ¿sí? El anís estrellado. Es un momento para usar la semilla de la mostaza, es un momento para usar la pimienta negra. La pimienta negra es una especie para usarla durante todo el año, porque nuestro organismo cumple una función súper importante. Es el barquito que va a tomar los nutrientes y los va a llevar, ¿sí?, por el río, por todo nuestro organismo, y a su función de cartero, distribuye los nutrientes a los órganos de nuestro organismo que nuestro organismo necesita. Entonces, toma los nutrientes que vienen desde las verduras, desde las frutas, de las legumbres, de las carnes, las proteínas animales, las proteínas vegetales, ¿sí? Entonces, la pimienta es un activador de sustancias químicas que existen en otras especies y en los alimentos, pero además asume el rol de distribuir donde tiene que llegar. Entonces, muchas personas dicen, yo no consumo pimienta porque lo picante me irrita. Entonces, yo no consumo pimienta porque no me gusta el sabor. Cuando nosotros entendemos la función de la pimienta negra, lo podemos hasta incluir en una infusión, ¿sí?, y en un plato dulce, porque va a realzar ese sabor, ¿sí?, y cumple una función, además nos permite un equilibrio específico. Además de los condimentos y las especias, ¿sí?, otras plantas con propiedades medicinales son todas las hierbas frescas. Y eso acá, con nuestros orígenes regionales guaraníticos y los ancestros y los primeros
pobladores de estas tierras está muy difundido, ¿sí? En América Latina toda, diría yo, y en Misiones es muy rico. Nosotros tenemos un montón de plantas que las usamos para el tereré en el verano, el cocú, por ejemplo. Pero el cocú es una planta para usarla ahora en otoño también, porque ahora en otoño tenemos alimentos que son más pesados, ¿sí? Alimentos que nos congestionan más y le exigen más a nuestro hígado el proceso de la depuración, ¿sí? Entonces, tenemos la menta, que tiene, no solo actúa como muy refrescante, sino tiene fitoquímicos que actúan como antiparasitarios, ¿sí? Entonces, si nosotros, generalmente está el hábito y la costumbre que nos desparasitamos y nos desintoxicamos después del invierno. Pero en realidad, al final del verano y principio del otoño, también es bueno hacerlo, porque traemos un montón de otras energéticas de los alimentos que vienen del verano, que es muy explosivo, ¿sí? Entonces hay muchos azúcares, muchas cremas frías por los helados, muchos alimentos extremadamente fríos, y cuando yo digo alimentos me refiero a lo líquido y a lo sólido, ¿sí? Ese contraste de temperaturas exige mucho nuestro sistema digestivo por un lado, pero también depurativo, que hay un maestro con el que yo tomo muchas veces clases, que siempre dice, el hígado, cuando él entendió la función, él es un médico, entendió la función del hígado, dice, es más importante que el corazón. Tanto como que yo tendría que decirle a mi esposa, te amo con todo mi hígado, porque si mi hígado deja funcionar, no tiene sentido que yo siga teniendo un corazón, ¿sí? Entonces, el hígado como un órgano central y vital, ¿sí?, necesita de estas especias también que son coadyuvantes para hacer su trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las semillas son también otras plantas, o el fenogreco es una semillita que se utiliza en la elaboración del curry, ¿sí? Y el fenogreco es una semillita triangular súper dura, pero cuando yo la remojo, se pone muy blanda y es muy agradable al paladar, ¿sí? Y es un coadyuvante hepático. Ayuda al hígado a hacer su función, como la cúrcuma. La cúrcuma con la pimienta negra, que para potenciar la cúrcuma, la curcumina, que es el principio activo de la cúrcuma, ¿no es cierto? Y con la cúrcuma, si yo tengo problemas renales, tengo que tener cuidado de tomar la cúrcuma, porque no compatibiliza con el procedimiento de los medicamentos para el riñón, y porque le exige más a mis riñones hacer su tarea. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy en día existe una matrix de información, está abierta, ¿sí? Pero siempre hay que tomar la información con base en su fuente de información, de dónde sale la información, y basarnos mucho en estudios científicos, ¿sí? Bueno, las hierbas frescas y las hierbas secas, que forman parte de las especias. O sea, en esta época, por ejemplo, tomillo, orégano, romero, son especias que queremos poner en todos los guisos. Quizás el romero aparte, pero el tomillo y el orégano tienen funciones antibactericidas, antiinflamatorias. El tomillo se puede poner en el mate, se puede combinar con un anís, que es carminativo, ¿sí?
son especias o son condimentos que van a ayudar a la digestión cuando comemos y digerimos mejor un osobuco, por ejemplo, ¿sí? Otras... sí, estoy... ¿Cómo? Estoy bien de tiempo. Bueno, y después las verduras. Las verduras, los tubérculos, son plantas con principios activos. En la fitoterapia decimos que todas las plantas tienen principios activos. Los principios activos son químicos de una planta. Y una planta puede tener uno o más principios activos y puede tener un tipo de principios activos en toda la planta o puede haber un tipo en la raíz, otro en los tallos, otro en las hojas, las flores y las semillas pueden tener. Hay plantas que tienen su flor tóxica y tienen la hoja medicinal para nosotros, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, las verduras, al ser plantas, también tienen principios activos, ¿sí? Y las plantas de hojas verdes y verdes oscuras, todo el rango de las verduras son verduras para esta época. ¿Por qué para esta época? Porque en esta época también nosotros empezamos a consumir más tubérculos. Consumimos más remolacha, más batata, la papa, la mandioca. Si bien todos estos, cada uno de estos alimentos son muy ricos en nutrientes y medicinalmente, por ejemplo, tomemos la remolacha, que además aporta una buena cantidad de azúcar. Si la hervimos más, si la rallamos y la consumimos cruda y la combinamos con más limón, menos. Y si la fermentamos y hacemos, en Ayurveda se habla del kwas, que es la remolacha cruda en una salmuera, se deja macerar y fermentar por 3-4 días y ese líquido se consume para limpieza interna, ¿sí? Y después la remolacha se come. Ese proceso de fermentación modifica químicamente la sustancia, el componente del alimento, en todos los aspectos. Pasa lo mismo con el repollo cuando hacemos chucrut, y con otras verduras cuando hacemos el kimchi y con cualquier otra verdura que procesamos como lactofermento. Pero la remolacha, si nosotros queremos comerla porque nos gusta y porque nos aporta y porque es coadyuvante hepático, entonces yo insisto en esto porque medicinalmente en mi cocina en otoño y en invierno yo busco que sean los alimentos que coadyuven al hígado, porque el hígado va a tener que lidiar con el puchero, con el osobuco, con el maní de más que voy a tomar, con todos los alimentos que son más densos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esta remolacha yo la puedo combinar con un aceite de buena calidad. Y cuando digo aceite de buena calidad, es aceite de oliva extra virgen o de primer prensado frío o un aceite de coco extra virgen o de primer prensado frío de uso gastronómico, ¿sí? Entonces, el aceite de palta o la misma palta. Si yo combino cualquier alimento, que es en este caso un tubérculo, la batata, que aporta muchísimo, nos da el calor que en invierno se necesita. No de temperatura, sino de energía, ¿sí? Que son cosas muy distintas. Entonces, yo lo combino con una grasa saludable, ¿sí? Si yo tengo una crema de leche, de una leche que no viene de un campo donde los animales fueron criados a base de hormonas, también una buena crema de leche o una manteca de origen saludable, ¿no es cierto? La molécula de grasa
se va a enamorar de la molécula del azúcar, la va a abrazar y englobar, y cuando yo la consumo, va a ir a cuentagotas ese azúcar y es de bajo índice glucémico. ¿Sí? Si yo me como la remolacha o la batata sin la molécula de grasa, esa molécula de azúcar va a tener vía libre de ir, todas juntas se van al torrente sanguíneo. Claro. Otra cosa que podemos hacer, un hábito, es combinar estos alimentos ricos en glucosa o fructosa con alimentos muy ricos en fibra. De hecho, la batata, la remolacha y la zanahoria y la mandioca son extremadamente ricos y altos en fibra, ¿sí? Si yo tengo remolacha o me hago esta sopa ucraniana, el borscht, que tiene mucho repollo, tiene mucha remolacha, quienes lo hacen con carne va a tener mucha carne y va a tener aceite, ¿sí? Yo puedo hacer una ensalada de achicoria, una ensalada de rúcula, una ensalada de repollo y acompañarlo, o una porción de chucrut. De esa manera, el azúcar presente en el alimento del borscht no va a ir tan directo a la sangre, ¿sí? Las frutas, hay frutas que tienen la fruta siempre se caracteriza por ser clasificadas en ácidas, medianamente ácidas o muy dulces. En este caso, las frutas en la cocina medicinal nos interesan porque son ricas enzimáticamente. Y la semilla y los granos que podemos germinar y fermentar también son muy ricos enzimáticamente. Y a nosotros en la cocina medicina nos interesan las enzimas, porque las enzimas ayudan a digerir la comida, a absorber los nutrientes, ¿sí? Y a neutralizar sustancias que nosotros no podemos digerirlas, ¿sí? Entonces, cuando en otoño y en invierno hay más caldos, hay más pucheros, hay más proteína animal que en el verano, si nosotros incorporamos, que ahora, al menos en mi casa, hay un montón de mamones, una fruta como la ananá, por ejemplo, que son muy ricas enzimáticamente, tienen muchas enzimas digestivas, ¿sí? Y lo consumimos antes de comer esta comida copiosa. Con la fruta tenemos las enzimas para digerir mejor la comida copiosa, ¿sí? Y nos va a ir mejor porque normalmente lo que se dice en la cocina medicinal, después de la comida principal, el postre es el descanso, ¿sí? O es una infusión digestiva haciendo un lapso de media hora para que no inhiba la absorción del grupo de vitaminas B. Entonces, el postre es la merienda de media tarde. Pero en este caso, las frutas que son ricas enzimáticamente, principalmente el mamón y el ananá, también el kiwi es muy rico y los frutos rojos, ¿sí? Se puede comer una porción antes del almuerzo y nos ayuda para la digestión, ¿sí? Y tenemos también las infusiones, ¿sí? Todas las plantas para hacer infusiones. Y en esta época serían la carqueja, la manzanilla. Yo digo, si hay una planta medicinal que en toda casa deberíamos tener en nuestro botiquín de la cocina, es la manzanilla, ¿sí? La manzanilla, la menta, la carqueja, el cedrón. Con eso tenemos un abanico para cuidar el corazón, cuidar el físico, cuidar la digestión, ¿sí? Y cuidar nuestro aparato de cuidado. El equipo que trabaja, y que no es solo el hígado, hay un equipo de órganos.
Y a ver si me olvido de algo más, las legumbres. Las legumbres son muy importantes también por sus aportes, ¿sí? Entonces, principales remedios naturales que podemos elaborar en nuestra cocina. Y yo empezaría por mencionar el vinagre de sidra de manzana. Lo digo así para diferenciarlo del vinagre de manzana que compro en el mercado, ¿sí? Entonces, el vinagre de manzana casero, si pueden hacerlo pasar, abren y lo huelen, ¿sí? Este es un vinagre de manzana que no está terminado en su fermentación. El vinagre de manzana ayuda a desintoxicar, ayuda a regular el azúcar en la sangre, ayuda a mantener la higiene bucal del pelo, de la piel, combatir hongos, ayuda en el cuidado de las mascotas, ¿sí? En la limpieza de la casa, contra los pulgones. Bueno, el vinagre de manzana, cuando es casero, es un remedio. Cuando es comercial, es un producto de limpieza fabuloso, pero no es un remedio. ¿Sí? Bien. Otro remedio casero que yo rescato mucho es el caldo de hueso. El caldo de hueso que yo hago en mi casa, los que no comen proteína animal pueden hacer un caldo de verduras con algas. Y si detestan el sabor a pescado o a mar, hacen un caldo de verduras bien intenso, ¿sí? Entonces, este caldo de hueso pueden hacerlo circular y oler, no tiene casi fragancia, y el sabor, esto uno agrega y es la base para una sopa. El zapallo, las calabazas son el alimento medicina en esta época, ¿sí? Nos ayuda a la digestión, nos ayuda a conciliar el sueño, nos ayuda con las emociones, nos ayuda en todo, nos nutre. Y lo usamos para hacer, por ejemplo, poroto negro, ¿sí? Entonces voy a poner en remojo mis porotos, las legumbres, pero todas las legumbres no las remojo 6 horas, las remojo entre 12 y 32 horas, ¿sí? Y en el último, cambiando el agua, y el último remojo nosotros le vamos a agregar un poco de bicarbonato, y de esa manera, cuando nosotros hirvamos las legumbres, que tienen aminoácidos muy importantes para nuestro organismo, que nos dan estructura, nos dan fortaleza, nos dan la proteína, pero también nos ayudan contra el viento sur y el viento norte, ¿sí? Yo salgo de mi casa y la legumbre que me comí es como un manto de protección a ese vado frío y de golpe que me llega, y no me voy a congestionar enseguida, ¿sí? Y ahí, si yo en ese poroto le pongo una rodajita de jengibre que tiene propiedades antibióticas, ese no necesariamente por la cantidad se la va a transmitir a mi olla de poroto negro, pero va a ser que cuando yo me alimente con el poroto negro, yo no voy a generar, no se desarrollan los gases, porque el jengibre y la cúrcuma y la hoja de laurel inhiben sustancias fitoquímicas que hay en las legumbres, que si yo no tengo las enzimas o si mi hígado está congestionado, no voy a poder digerir esos fitoquímicos y fermentan en mi sistema digestivo, y yo estoy con un abdomen inflamado o estoy largando eructos y gases, ¿sí? Entonces, de esa manera, en este caso, los tubérculos, que son infusiones y son remedios, y como mencioné la cúrcuma, este es un remedio para esta época también, que es mitad cúrcuma y mitad miel de abeja, que hasta alguien con problema de azúcar alto lo puede usar, ¿sí? Porque las propiedades medicinales de la miel superan a la poca miel que yo voy a ingerir si me hago una infusión. Yo mezclo, lo puedo, si tengo
la raíz de la cúrcuma, la rayo y puedo molerla, hacer polvo y mezclar en igual cantidad, siempre polvo, no rallado, ¿sí? Seco, igual cantidad cúrcuma con miel. Pueden hacerlo pasar y oler, y una cucharita en una taza y agua caliente. Eso es cúrcuma, miel y el equivalente de la pimienta negra. Cuando yo tomo esa infusión, ¿sí? Si yo la tomo a la tardecita noche, tiene propiedades antiinflamatorias, antibióticas, colabora con el hígado y me ayuda a dormir. Serena la mente y serena el espíritu, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué otro remedio podemos hacer en nuestra cocina y tener en nuestro plato? ¿Sí? Porque, decía del poroto, entonces en vez del agua yo uso el caldo de hueso y hago hervir el poroto negro en caldo de hueso con un zapallo, con una calabaza, y me olvido del poroto. Cuando el poroto está tierno, ¿sí? Lo pruebo y si necesita condimento, no le voy a agregar la sal. Le voy a agregar tomillo, orégano, un pimentón ahumado o pimentón dulce, según cada uno quiere, y le voy a agregar jugo de limón en el plato. Y si ahí necesito la sal, le agrego la sal. ¿Sí? Porque no va a hacer falta realmente. Entonces, el caldo de hueso le va a saborizar y le va a dar la textura y va a complementar que el caldo de hueso es mineralizante y sobre todo aminoácidos, proteínas, ¿no es cierto? Y es colágeno. La piel joven, buen cabello, las articulaciones no duelen. Y ya que hablamos de articulaciones que no duelen, les voy a mostrar. Este es el carozo de la palta, que tiene la misma y más nutrientes que la pulpa, ¿sí? Y es muy blanda para rallarla, pero yo la puedo picar y está en alcohol. Entonces, esto es un analgésico. Cuando estamos en invierno más tiempo sentados, más quietos, menos activos, estamos ganando de peso, estamos teniendo menos alimentos frescos, empiezan a doler las rodillas, las muñecas, los hombros, los codos. Entonces uno agarra eso y se frota un poquito y ayuda a desinflamar la inflamación y es un buen analgésico. Bien, entonces también tenemos otros remedios que podemos hacer, son las infusiones, por ejemplo como la cúrcuma, o las decocciones. Las infusiones es cuando yo tomo la planta, la pongo en un pocillo y le agrego agua caliente, lo tapo y lo dejo reposar. Y después cuelo y tengo mi infusión, que es agua infusionada con las propiedades de la planta. La decocción, y esto es importante, es cuando yo tomo la planta, la pongo en una olla, le agrego el agua y llevo al fuego. Y dejo cuando empieza a hervir, bajo el fuego, que siga una ebullición muy tranquila, y lo dejo hervir 8 minutos, 10 minutos o hasta que se reduzca un cuarto del agua. Apago, lo tapo y lo dejo entibiar. Ahí lo cuelo y lo uso. ¿Para qué usamos la infusión? Para usarlo internamente, o cuando hay dolor de cabeza o lo ponemos en la nuca, cuando hay quemaduras de sol, que ahora en nuestra situación el sol, aunque parezca que no quema, está produciendo muchas alteraciones de piel. Entonces hay que seguir tomando sol antes de las 11 del mediodía y después de las 4 de la tarde, ¿sí? Y las decocciones las usamos mucho, también las infusiones, depende de qué, mucho para uso externo, para relajarnos, para hacer vapores e inhalar, para humedecer, porque en invierno, nosotros en Misiones por ahí no lo sentimos tanto, pero los ambientes dentro de la casa son más secos, porque usamos estufas, calefacción, fogón, ¿sí?
tenemos distintos métodos de calentar el ambiente. Entonces hay mucha sequedad y entonces humedecer el ambiente va a prevenir el desarrollo de bronquitis y espasmos, ¿sí? Entonces, las decocciones podemos hacerlas en la cocina, podemos dejar que el vapor invada y con un ventilador distribuirlo, y se usa para baños de asiento, ¿sí? Baños de asiento y baños de los pies, ¿sí? Si yo llego a mi casa y fue un día terrible y estoy muy agotada y encima llovió como estos días está lloviendo y yo corrí entre mis 3 trabajos y encima me hice cargo de tareas domésticas, llego agotada. Entonces yo puedo poner agua en un baldecito, en un recipiente y le puedo poner unas flores de lavanda o un té de manzanilla o le pongo sal gruesa y pongo los pies adentro. Que esa agua, si está fresco el día, no esté fría, esté temperatura natural o tibiecita, ¿sí? Si hace mucho calor, natural o fresca. Si cuando hace mucho calor yo incorporo por la piel o por la boca cosas heladas, yo voy a sufrir más el calor. Tengo que templarlo y ser de la misma temperatura para que mi organismo pueda hidratarse y refrescar y no haya un choque de contraste de temperaturas, ¿sí? Poner los pies en agua o irnos a una ducha y dejar correr el agua de la cintura para abajo, a veces es todo el medicamento que necesito. Para relajarme, voy a seguir cansada, por supuesto, pero no voy a estar contracturada. Voy a relajarme y cuando me voy a dormir, me tomo una infusión de manzanilla y voy a poder descansar. O me doy una ducha, ¿sí? Entonces, otra vez, el elemento agua como medicina, ¿sí? Como parte de mi botiquín casero. Y después tenemos, bueno, lo que es muy propio de la fitoterapia. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Antes de la fitoterapia, esto es también, esto yo lo aprendí con mi mamá, es muy antroposófico, muy de la cultura suiza alemana. Es limón y usé apepú, la naranja amarga, ¿sí? Es porque cayeron del árbol y en mi casa los limones también todavía están como verdecitos, pero tienen buen jugo. Y aprieten y olfateen porque tiene una fragancia. Entonces, capas de jengibre, láminas de jengibre muy finas, limón, apepú, jengibre, limón, apepú, hasta cubrir el frasco, lo presioné y lo cubrí con miel pura. Entonces, esto, sí, ¿esto qué es? Es el expectorante, ¿sí? Es el abrigador de mi cuerpo. Entonces, cuando hay tos o como a nivel preventivo, yo me preparo una infusión, un té, cualquiera sea, y puedo poner una cucharita chiquita de las de café del jarabe que se hace, que es jugo de limón mezclado con miel. Y la conservación es, una vez que uno usa, lo tiene en la heladera, y si no lo consumís antes, llega el verano y va a estar bien. ¿Sí? Mucho tiempo, porque la miel es un conservante y el limón también es conservante. Y en este caso también va a tomar las sustancias y los aceites de las cáscaras del limón y del apepú, que el apepú es una de las frutas más medicinales para el otoño y el invierno. Hay jarabe con apepú que se usa para trabajar bronquitis y neumonía. Y por ejemplo, otra cosa que
sea Perú, que no siempre se consigue fácilmente. No hace falta el apertura. Yo lo mezclé porque estaba ahí y decía, levantame. Pero la receta original son limones. ¿Sí? Podemos hacerlo con quinoto, que es parte de los cítricos y que también es muy rico en vitamina C. Y ahora que empiezan los quinotos también, ¿no? Podríamos hacerlo con la cáscara del mamón. Se me ocurre, el mamón cuando no está bien maduro o el mamón maduro en la cáscara es muy rico en enzimas. Y podríamos hacer un jarabe que sería muy descongestivo y digestivo al mismo tiempo, porque el mamón tiene las enzimas para la digestión. Sí, claro, sí. Bien, entonces, por ejemplo, son uvas, eran rojas oscuras, que les hice un cortecito, lo puse en el frasco, importante, de vidrio y desinfectado, y le agregué agua. Y cada día lo abro y lo cierro, ¿sí? Ábranlo, huélanlo. Este líquido... ¿Qué es agua, perdón? El agua... Es agua que tiene fructosa y glucosa de las uvas, tiene el azúcar de las uvas. Y cuando quiero hacer panqueques en mi casa, tomo un poco de harina integral, harina de trigo sarraceno, que es libre de gluten, y lo activo con esto y lo dejo trabajar 1 a 2 horas. Entonces, los microorganismos, las bacterias que se desarrollan ahí adentro, lo que van a hacer es activar enzimáticamente la masa de los panqueques. Entonces, hago unos panqueques con esa masa, con huevo, un poco de harina de trigo sarraceno o de harina de garbanzo, y de esa agua le doy la textura, hago unos panqueques, uno queda satisfecho, pero no hay pesadez. Y eso agua solos. Sí, hago los panquequitos finitos para hacer los tacos. En vez de comprar rapiditas, que están llenas de agregados industriales, ¿sí? Que no necesariamente aportan medicinalmente y no me nutren, ¿sí? Y me van a costar mucho en hacer la digestión, ¿sí? Entonces, yo esto hice con uvas, esto yo podría hacer con cualquier fruta que no sea pastosa y que sea dulce. Puedo hacerlo con manzana, como el caso aquí, con ciruela puedo hacer. Y quiero mencionar el otro grupo de medicinas que podemos hacer en nuestra cocina son los hidrolatos, que es extraer con agua los fitoquímicos de las plantas. Podemos hacer alcoholatos, que acá yo traje, es maceración de caléndula en este caso, en una proporción de alcohol y agua. Esto también sería alcoholato, la pepa de la palta, y oleatos, aceites infusionados. En este caso es flor de lavanda en aceite, pero en la cocina yo puedo poner en mi botella de aceite ramitas de tomillo y ramitas de orégano, ¿sí? Y puedo ponerle el ajo y puedo ponerle la cúrcuma y ese aceite usarlo para cocinar. Y si yo cocino con aceite, no calentar el aceite antes de poner la cebolla y el verdeo, poner 1 parte de aceite y 2 partes de agua en la sartén, incorporar el ajo, la cebolla picadita, el morrón picadito y ahí recién ponerlo sobre la llama y sofreír de esa manera. ¿Para qué? Con la ayuda del agua el aceite no va a levantar la temperatura para quemar la molécula. Una molécula de aceite quemada es tóxica. Entonces, yo llevo la medicina a la sartén y pongo el 50% del ajo que voy a usar en mi receta en ese momento. Y cuando después termino de hacer el salteado o el risotto, cuando voy a apagar el fuego o quitarlo de la fuente de calor, agrego la otra parte del ajo picado y lo incorporo, ¿sí? Y también ahí incorporo la cúrcuma con la pimienta y de esa manera
yo pongo el botiquín en el plato de comida. Hay muchísimo más para desarrollar. Yo voy a compartir la receta para hacer la sidra, el vinagre de manzana, y les voy a compartir la receta para el caldo de hueso, ¿sí? En versión. Y el caldo de verdura. En versión, sí. De proteína animal o proteína vegetal, ¿sí? Entonces, tenemos los correos electrónicos. Si alguno de ustedes no lo dejó, déjenos el correo electrónico y durante la semana que viene yo me ocupo de que le mandemos las dos recetas, el material. Andrea, una pregunta. La tapada, destapada, mejor dicho, del líquido de las frutas remojadas, ¿cada cuánto Es porque abrir esto de los es en los fermentos, porque esto desarrolla, como hay azúcar y hay gases, y desarrolla alcohol. Entonces, el vinagre de manzana que estuvieron oliendo todavía no está listo porque no tiene todavía ese olor que así ha sido al vinagre, todavía tiene olor a un vino pasado. Entonces significa que necesita todavía 1 o 2 semanitas más de fermentación, ¿sí? ¿Y para que fermente se le va abriendo la tapa? No, en este caso tiene tapa para traerlo. Ajá. En este se hace la receta para el vinagre de manzana es muy simple. Y ayuda a desarrollar la paciencia. La paciencia, porque cuando yo como fruta, puede ser manzana, la receta se puede aplicar a distintas frutas siempre que no sean almidonadas, ¿sí? Entonces puedo usar manzana, una pera muy jugosa, puedo usar las uvas, puedo usar frutos rojos, puedo usar la fruta que tengo y que no sea ácida porque necesito el azúcar. Entonces básicamente, si yo como manzana, puedo usar la manzana entera, o si como manzana, la pelo y el corazón pongo en una bolsita y va al freezer hasta que tengo suficiente cantidad. Yo lo que necesito es la fruta, la cáscara y el centro, porque es donde se concentran las enzimas y los azúcares, ¿sí? Puedo usar la manzana completa, necesito un frasco de vidrio, tiene que ser de vidrio y tiene que estar limpio, desinfectado, esterilizado, ¿sí? Con agua hirviendo y después lavar bien con jabón y agua hirviendo. Y necesitamos un paño para tapar el frasco y una elástica o una cintita para sujetar. Entonces, yo para hacer más o menos, no sé, 2 litros de vinagre, quizás usaría 5 manzanas medianas o chicas completas, o usaría el carozo y la cáscara de 10 manzanas, ¿no es cierto? ¿No? Entonces lo pongo en el frasco y voy a usar la cantidad de agua para cubrir toda mi materia orgánica y eso lo voy a calcular más o menos, ¿sí? Supongamos que usamos 2,5 tazas de agua. Entonces, por cada taza de agua, El agua hervida, el agua sin cloro. sin cloro. Sin cloro. ¿Sí? El agua que tengamos sin cloro. Podemos hervirla, batirla, porque el calor hace evaporar el cloro. Y en verano podemos dejar el agua al sol directamente y se va a limpiar de cloro, ¿no? Y entonces, yo tengo mi frasco, que conviene que sea de boca ancha, es más fácil trabajar, y un poquito más grande que esos frascos. Entonces pongo la fruta, con los desechos de la fruta, y cubro 2-3 dedos por encima de la fruta con agua. La fruta va a flotar. Si es manzana entera, la pico en cuadraditos o en gajitos. Entonces, por cada taza de agua que yo agrego, voy a usar 1 cuchara de sopa de azúcar. Yo uso azúcar mascabo. Se puede usar azúcar blanca, si es orgánica, mucho mejor. Y se incorpora el azúcar al agua, se mezcla bien y se le agrega la fruta. La tapamos
ponemos este frasco en un lugar donde no le llegue luz, dentro de un gabinete o en una esquina, en una alacena, por 2 semanas. Como la materia orgánica va a flotar, y eso tenemos que tener mucho cuidado porque cuando hace contacto con el aire se va a poner fea y va a generar el desarrollo de hongos. Entonces lo que podemos hacer es poner otro frasco limpio que entre en la boca de mi frasco madre, ponerlo adentro o poner hojas de parra limpias o cualquier otra. Yo usaría el frasco porque entonces no incorporo otra materia orgánica que a su vez va a proporcionar sus otros fitoquímicos, ¿no? Y mantenemos. Entonces todos los días o cada 2 días revisamos que eso esté abajo. Ya después de una semana van a aparecer burbujitas en el borde del frasco o alrededor de los pedazos de fruta, y eso es una buena señal. Y puede que aparezca una laminita translúcida en la parte de arriba como una gomosidad, ¿sí? Esa es una madre, esa está bien que quede y probablemente no aparezca y está bien también, ¿sí? A las 2 semanas vamos a separar las frutas del líquido. Entonces, con una espátula sacamos todos los pedazos de fruta o lo colamos, ¿sí? Y el líquido volvemos a incorporar al frasco sin higienizarlo. Y vamos a notar que en la parte de abajo del frasco generalmente queda como una arenilla, una borra blanca. Esas son levaduras y esas las queremos porque nos van a ayudar a producir nuestro vinagre. Entonces volvemos a poner el líquido, volvemos a tapar con nuestra gasa o tela de algodón y lo fijamos y lo volvemos a llevar al mismo lugar, ¿sí? Y lo vamos a ir observando. Y ahí lo más seguro que vamos a obtener como esta capita, como un platillo, ¿sí? Gelatinoso en la parte de arriba y bien ahí, porque significa que está trabajando bien el vinagre. Claro, pero eso desarrolla el SCOBY. Los que conocen la kombucha saben que un SCOBY es una colonia de levaduras y bacterias que ayuda a desarrollar el fermento del té. En este caso es una colonia de levaduras, de bacterias o de otros microorganismos que no nos interesa clasificarlo, pero que nos van a ayudar a producir el vinagre. Y cuando el vinagre está con ese olor acético, ese olor que uno lo aparta, ¿no es cierto? Entonces lo embotellamos o lo guardamos en el mismo frasco, pero ya le ponemos una tapa, bien tapado, ¿sí? O lo embotellamos ya al vacío y eso yo tengo fuera de la heladera, este está fuera de la heladera, todavía no lo guardo, pero tengo otro y lo tengo con un vinagre de alcohol comercial y la manera de tomarlo es en un medio vaso de agua, una cuchara, 2 cucharas de té, del vinagre en el vaso de agua tibia a la mañana en ayunas. En ayunas. Y nos va a limpiar, es la ducha interna. En Ayurveda se usa el cuas que les comenté de la remolacha, que sería algo parecido. La antroposofía usan el vinagre de manzana casero. Y en este momento está de moda. Está de moda el vinagre de manzana casero, elaborado en la casa. A mí, yo lo aplaudo, me parece excelente porque realmente son muy beneficiosos sus aportes, ¿no es cierto? ¿No? Se puede poner una cuchara de sopa en el agua donde yo voy a poner baño de pies. Se está estudiando, hay muchas investigaciones, hay mucha materia escrita sobre las experiencias populares, ¿sí? Pero hay estudios científicos en marcha
y se está usando también en depuraciones y desintoxicaciones en procedimientos oncológicos. Entonces, para mí, el vinagre de manzana durante todo el año, nosotros en casa hacemos higiene con nuestras mascotas usando vinagre, en este caso es comercial, desinfección de limpieza de heladera con vinagre, usamos mucho el vinagre, sí. El vinagre de manzana, regular el pH en el organismo, ayuda a nivelar los grados de azúcar. Sí, pero digo, en otras comidas. Ponerlas en las ensaladas. De hecho, para hacer el caldo de hueso, los ligamentos o los huesos, lo que se consigue, las patas de gallina, ¿sí? Se pone en la olla, se tapa con agua y se le agrega una cuchara de vinagre, porque el vinagre ayuda a extraer de la materia sólida todos los minerales, y eso se pone a hervir. Yo normalmente hago caldo de huesos y en el último tramo, la última hora, la última media hora, le incorporo lo que es el tomillo, el orégano, ajo y la hoja de laurel, porque ahí le dan las propiedades. Entonces uno puede jugar con las fragancias, puede ponerle jengibre, puede ponerle canela, puede hacerlo para usar en hacer las gelatinas dulces, porque uno lo mezcla con frutas y es una gelatina y va a ser un mejor aporte que la gelatina saborizada en caja, ¿sí? Que no nos aporta muchos beneficios. Nos aporta el colágeno, pero todos los aditivos, para los químicos, sí, los agregados industriales, que en Argentina se enuncian en todos los paquetes con 3 letras, INS más un número. Y en España es la letra E con el mismo número, porque la codificación numérica es mundial, ¿sí? Solo que en el mercado europeo usan la letra E y nosotros la letra INS. Y Estados Unidos usa la letra E también, ¿sí? Y no sé si se me está olvidando algo, pero creo que es una síntesis muy completa, porque cualquier cosa que mencione es irnos por las tangentes. Pero ¿Y cómo se puede usar la gelatina de hueso para lo dulce? Para lo dulce, ahora podemos hacer degustación. Yo traje muchas cucharitas de plástico de los helados y lo van a probar y no tiene sabor. Entonces esto vos lo podés procesar con manzana o con una fruta. En el hervor podés preparar el hervor con los huesos, con los ligamentos, y ponerle una ramita de stevia, podés ponerle la canela, podés poner especias. Y es una mermelada de fruta. Hacer una mermelada, puede ser. Podés agregarle chía y fruta. Esta ahora está así porque está fuera de la heladera, pero era una pieza. Es como la gelatina. Esto era sólido, ¿sí? Y como está fuera de la heladera, así que hay muchísimas maneras de hacerlo. Una cosa que quería agregarles es que los oleatos o los aceites infusionados, los hidrolatos y los alcoholatos se usan como base para otras elaboraciones. Lociones, ungüentos, repelentes. Tengo acá un limpiador de pizarra que es citronela, vinagre, alcohol y agua, y yo lo uso como repelente dentro de la casa y se lo pongo a los perros. Yo lo usé para limpiar la piel, es multiuso. Así que tenemos muchas maneras. Nuestras cocinas son botiquines. Le hiervo la citronela del pasto, sí. Y consumimos todos los días medicinas en nuestros alimentos, que a veces un alimento es una medicina, pero porque la combinamos mal o la consumimos mal, entonces deja de actuar su beneficio en nuestro organismo
y nos inflama o nos da dolor de cabeza, ¿no? Entonces, este es un ungüento que también pueden pasarlo, que lo hice hace 3 años, está muy bien, yo lo abrí la semana pasada, con una amiga hicimos una producción, después paró esa producción, quizás la retome porque fue muy linda la experiencia. Y ahí usé tomillo y usé otras aromáticas con cera de abeja y con manteca de karité. Mezclamos eso y usamos aceites infusionados que yo había hecho y también una decocción, en este caso hice decocción de tomillo seco.